Qué vergüenza, realmente uno cuando repasa las imágenes y lo que hicieron este grupo de nazis allí en la Catedral Metropolitana es realmente terrible, porque allí se estaba recordando como se hace años ya en la Catedral Metropolitana en un encuentro multirreligioso, lo que ocurrió el 9 de noviembre del 38, cuando los nazis entraron en las sinagogas y rompieron los cristales de negocios y casas de los judíos, y allí empezó la gran persecución, ¿no? Y la gran matanza, el gran genocidio. Algo que Bergoglio, cuando era el cardenal Bergoglio, él mismo lo hacía en su casa, en la catedral. Él siempre quiso esto. Y es más, los otros días justamente el Papa Francisco hacía referencia a los judíos diciendo: los judíos son nuestros hermanos mayores, ¿no? Pero estos lefebristas son realmente nazis, ¿no? Una cosa de locos. Está conmigo el padre Manolo. Padre, ¿qué tal? Gracias por venir. Buenas tardes. Así se ama la iglesia. En un momento alguien decía, creo que es el jefe de los lefebristas acá en Argentina, nosotros amamos a la iglesia. ¿Así se ama a la iglesia, haciendo esto? En primer lugar, yo quiero aclarar que no emito un juicio sobre las personas, sino sobre las situaciones, ¿no? Y creo que esta situación de violencia verbal o física nunca es aceptable bajo ningún punto de vista. Pero creo que como sacerdote católico y los sacerdotes católicos y quienes formamos parte de la Iglesia Católica, tenemos también que sentir con la Iglesia. Creo que los últimos papas han dado un testimonio muy claro. Fíjense, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, el 27 de octubre de 1986, se reúne con los jefes de las iglesias cristianas y los jefes de las religiones del mundo y reza pidiendo por la paz allí en Asís. Y allí él dijo lo siguiente: la oración es el medio más inofensivo para unir a los hombres, pero a su vez es el medio más eficaz para la conversión de los corazones y transformar las situaciones de violencia en situaciones de paz. Por lo tanto, lo que se estaba realizando ayer en la Catedral Metropolitana era una jornada de oración ecuménica e interreligiosa. Ecuménica porque había miembros de iglesias cristianas y diálogo interreligioso porque había expresiones religiosas que no creen en Cristo, como por ejemplo los judíos. Pero digo, era una jornada de oración y Juan Pablo II decía que la oración es ese medio más inofensivo, pero a su vez el medio más eficaz para la conversión de los corazones. Y después, Benedicto XVI, cuando se cumplen 25 años de esa jornada de oración, el 27 de octubre del 2011, él también tiene un discurso, se reúne con los jefes de las religiones cristianas y otras religiones del mundo, y allí él expresa lo siguiente: dice que Dios, bajo ningún punto de vista, puede ser considerado como una propiedad privada, que me autorice a ejercer de modos diversos la violencia contra otros. Y creo que esos dos testimonios, tanto el de Juan Pablo II como el de Benedicto XVI, son ejemplares. Y creo que la oración no debe ser un impedimento para unirme a otros. Es decir, la oración es un medio de unión. Primero, ¿qué son los lefebristas, para aquellos que no? Bueno, ellos están separados de la Iglesia Católica precisamente por el cisma que produce Marcel Lefebvre, que no acepta toda la doctrina del Concilio Vaticano II. Arzobispo francés de la década del 70. Exacto. Y sabemos cómo, bueno, el Concilio Vaticano II tiene documentos fundamentales. Por ejemplo, el decreto sobre el ecumenismo, Unitate y Reintegratio, de los números 5 al 8, allí habla insistentemente de la conversión. O sea que el movimiento ecuménico es un movimiento de conversión. Conversión, purificación de la memoria y purificación del corazón. Y creo que a eso debemos tender todos. ¿Por qué? Si yo no estoy de acuerdo con vos, que vos puedes ser un miembro de otra confesión religiosa o de otra confesión religiosa, es decir, a mí no me autoriza a ir y interferir el culto público que está realizando. Es decir, yo creo que allí debe haber un respeto, ¿no? Y creo que esto es lo lamentable, que en estos últimos tiempos se han perdido dos valores fundamentales, y sobre todo en nuestro país. Primero, el de la educación, y en segundo lugar, el de la cultura del encuentro. Es decir, la educación, porque educación en los valores y educación también en las normas, es decir, educación en lo valioso. Yo aprendí una vez de un profesor que nos decía que la educación significa ayudar al otro a echar raíces
y hacer crecer las alas. Pero primero tenés que echar raíces y después hacer crecer las alas, es decir, ejerciendo responsablemente la libertad. Ayer decían que en ese encuentro allí en la catedral se estaba profanando a la iglesia. Pero rezar no es profanar la iglesia, es decir, porque la iglesia es un lugar sagrado y es un lugar sagrado y la oración es una expresión del sentimiento sagrado del hombre, es decir, que yo no veo que allí haya profanación. Profanación sí es lo que ha habido en estos últimos días, ¿no? Sí. Que esto también es de lamentar que en 45 días haya habido 5 profanaciones. Exactamente. Es decir, eso es una Arrancó expresión... con la del colegio, la pegada al colegio de Buenos Aires y después continuó. Exactamente, que yo no hablaría de que hay que ser tolerantes, es decir, porque la tolerancia pareciera como un sentimiento de que hay que aguantar y soportar al otro. Acá no estamos para soportar a nadie, es decir, estamos para vivir junto con otros y por eso la cultura del encuentro. Pero digo, cuando vos no respetás normas y no respetás al otro, entonces sos un inadaptado. Es decir, hay normas que hay que cumplir, por eso hay un principio del derecho que dice ubi societas ibi ius, es decir, donde hay una sociedad debe haber normas, vos tenés que respetarlo y también tenés que respetar al otro. Yo siempre insisto sobre el significado del verbo respetar, respicher, que significa mirar alrededor, es decir, mirar alrededor tuyo y date cuenta que hay personas que pueden no pensar como vos, pero no por eso son condenables o rechazables. Yo siempre destaco algo que decía también un gran maestro, y argentino-israelí Daniel Barenboim, cuando él recibe el premio Príncipe de Asturias por la Paz, él dice que en una sociedad debemos comportarnos como en una orquesta, donde lo importante es saber escuchar al otro y nunca querer tocar más fuerte. Es decir, yo creo que ese respeto se están perdiendo los valores de la educación y también de la cultura del encuentro. Por eso estos hechos donde se muestra agresividad que es contraria a todo acto de religión. ¿Qué puede estar pensando el Papa Francisco, no? Fue de su casa hasta hace 8 meses. Hoy se están cumpliendo 8 meses de pontificado. Debe estar muy dolido, ciertamente, porque bueno, él también ha participado en múltiples ocasiones de estos actos y de estas jornadas de oración. Y además, yo creo que también nosotros, como católicos, debemos pensar en aquel axioma de la Iglesia Católica, ¿no? Dice, donde está Pedro, allí está la Iglesia. Es decir, bueno, yo tengo que aceptar también en la figura del Papa, la posición del Papa y también esta puesta en práctica de los principios de la eclesiología de comunión, que son los principios del Concilio Vaticano II. Cuando veía las manifestaciones estas de esta gente allí en la catedral, ¿qué sintió? Sentí mucha pena porque pienso que nosotros tenemos que promover la cultura del encuentro que debe llevar a la paz. Nunca más unos contra otros, sino aprender a vivir unos con otros, ¿no? Y entonces, bueno, yo digo, ¿qué ejemplo le estamos dando a la niñez y a la juventud? Alejandro Magno decía, de mi madre recibí la vida, pero de mis maestros me enseñaron a vivir, recibí la enseñanza para vivir. Y yo creo que esa enseñanza para vivir se transmite a través de la expresión de los valores y de los ejemplos. Entonces yo creo que todo aquello que lleve al desencuentro, a la agresión, no edifica ni la nación, ni tampoco nos edifica como sociedad. Y tenemos que saber respetar, por eso digo, no tolerancia, sino expresión y defensa de un derecho humano universal que es el derecho a la libertad religiosa. Mire lo que son las cosas, ¿no? Hablábamos de profanación y todavía las 5 personas que profanaron, los jóvenes que profanaron la iglesia que está pegada al Colegio de Buenos Aires, no fueron sancionados todavía. Bueno, porque esto es gratis. Profanar una iglesia es gratis. Es una expresión de la crisis de valores, de la crisis de educación y también de la ideologización, ¿no? Porque fíjate, creo que estos grupos así son fanáticos. Y Chesterton decía en un libro que se llama Hombre Común, donde analiza distintas figuras, ¿no? Tolstoy, Ibsen y otros. Shakespeare decía que el fanático siempre es arrogante y mezquino. Y yo creo que no hay que caer en el fanatismo, porque el fanatismo te lleva o es expresión del fundamentalismo, y generalmente el fanatismo y el fundamentalismo son violentos. Y creo que tenemos que aprender, ya hubo 2 guerras mundiales, conflictos entre naciones, guerras civiles, genocidios. Entonces aprendamos a no matar y a respetar el 5.º mandamiento, que es no matar, es decir, defender la vida y ayudar a vivir. Es tan hermoso vivir en armonía, en concordia, ¿no? Gracias, padre. Gracias. Como siempre.